tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este primer programa de Taki Oncoy. Hemos bautizado con este nombre porque nos inscribimos en aquellos hermanos y hermanas, abuelos y abuelas nuestros que hace casi 500 años, allá por el siglo XVI, se levantaron en un movimiento de resistencia cultural y espiritual. Ellos decidieron que había que recuperar, que retomar, que continuar con nuestras tradiciones, especialmente a nivel espiritual. En tanto, la monarquía española había comenzado a prohibirles nuestras prácticas milenarias y en este sentido surgió este movimiento que se conoce hoy como Taki Oncoy, que hace referencia a la idea de que con la música, con la danza, con el canto, se sanen las enfermedades traídas por el hombre blanco, las enfermedades culturales, políticas, sociales, económicas. Eso hace referencia a la palabra taki como música, como canto, como danza, y onkoi hace referencia como enfermedad. Entonces es para sanar la enfermedad traída por el invasor. Esta es la noción y todos nosotros creemos de que tenemos que empujar nuevamente y hacer un nuevo ataque onkoi en este tiempo, en esta generación, para hacer posible el Pachacuti. Entonces vamos a empezar una serie de conversaciones, no necesariamente entrevistas, sino conversaciones con algunos personajes importantes, interesantes del mundo andino y tal vez del mundo que quieran participar, que nos quieran dar su punto de vista, su posición. Entonces, para iniciar este primer programa de Taki Oncoy, hemos creído que hay una persona que nosotros apreciamos bastante, que valoramos y que creo que es el indicado para iniciar este primer programa. Me refiero a nuestro querido hermano, compañero Zenón de Paz, quien nos está ahora acompañando, que está él en Lima y nosotros estamos en Quito, al norte del Chinchaysuyo. Valga señalar eso, que nosotros también no reconocemos al Estado criollo de Ecuador o de Perú, Bolivia, sino nos reconocemos como parte del Tahuantinsuyo. Seguimos reivindicando, seguimos en la idea de continuar con este proceso que ha sido interrumpido por 500 años y que podemos retomar y continuar con este Estado-nación y salir de los estados criollos, de estos estados coloniales, de estas republiquetas que nos han traído la monarquía, ¿no? Y todo el proceso posterior. Y además señalar que no ha habido ninguna independencia, ¿no? Se nos ha dicho que nos hemos independizado, pero en realidad la dependencia epistémica, ontológica, filosófica, cultural ha continuado hasta este momento. Por eso es que es urgente, necesario este Taquioncoy, que no es la idea de tomarse el poder, de hacerlo desde el Estado criollo o desde arriba, sino en la vida cotidiana, en cada instante, en cada momento, vayamos recuperando y vayamos reviviendo nuestras prácticas, nuestras formas ancestrales, milenarias, precolombinas, que nos conectemos con esas concepciones, con esas visiones, los postulados, y los vayamos nuevamente reviviendo en la práctica. Esa es la idea de este programa, así que con alegría compartir con Zenón, a quien le agradecemos por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Zenón? ¿Cómo estás? Un abrazo, muchas gracias. Sí. Muy bien, Atahualpa. Muchas gracias por tus palabras muy generosas. Se deben a la amistad que compartimos, ¿no? Y gustoso estar aquí, claro, para conversar. Estoy a disposición. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces, si te parece, sigamos con esta idea, ¿no? ¿Mm? Que en este tiempo, pues, es urgente
a provocar, digamos así, un levantamiento, ¿no? Pero no es un levantamiento como lo propone la izquierda o como lo proponen ciertos grupos, como, de un levantamiento en un sentido de, de violencia o un sentido de algún tipo de manifestación en esos planos estrictamente políticos, sino la idea de un levantamiento de nuestro espíritu, de nuestro corazón, para hacer posible el retomar, ¿no? Porque somos conscientes que se está perdiendo o que casi ya se ha perdido, o que lo que queda es muy poco, especialmente a nivel de lo que sería lo que llamamos las epistemologías, es decir, los conceptos, las categorías, los valores. Ya muy poca gente se maneja, aunque sobreviven ciertas prácticas, pero que en realidad estas prácticas quedan solamente como remanentes o rezagos, pero ya no están condimentados o funcionando dentro de los parámetros de la filosofía andina. Entonces, en este sentido, nos parece a nosotros importante que promulguemos o promovamos este Taki Oncoy. Todavía más que ahora hay una reactivación de los hispanistas, ¿no? Quienes están hablando de una reconquista. Ellos están diciendo que nuevamente hay que producir otra conquista como la que se produjo hace casi 500 años. Y en este sentido están buscando distintos medios, formas, incluso programas como este de entrevistando a personas a sí mismo, con los cuales están creando un espacio y generando expectativas y las posibilidades para esto que llaman ellos una reconquista, al nivel que estamos inclusive viendo de que hace pocos días se reunieron en Lima la ultraderecha de Iberoamérica, estuvieron ahí, ¿no? Y eso nos da la prueba de que están moviéndose y que ellos, digamos, con sus más altos líderes y con todo el poder y la fuerza y la economía que tienen, pues están abriéndose. En caso de nosotros, eh, somos primero muy pocos y sin recursos y no se está haciendo casi nada. No hay estos encuentros, no hay, digamos, líderes que estén promoviendo y generando, por ejemplo, ese encuentro como los que ellos han tenido. Entonces eso nos llama la atención de que estamos medios dormidos, ¿no? Y que si bien hay algunos que hacemos algo, pero la mayoría de la población como que no, no va más allá y no busca hacer algo que implique realmente una defensa profunda de nuestra cultura. Ya vemos como el ejemplo claro es que está desapareciendo los idiomas, ¿no? Cada vez más personas hablan menos los idiomas nativos. Entonces es un reflejo de que estamos desapareciendo y podrían desaparecer el quechua o el aymara y todos estos idiomas si no se algo. Entonces, como verás, esto implica que haya una reacción y esperamos iniciar y provocar y estimular para ver si logramos generar algún tipo de movimiento. Sí, bueno, de acuerdo en lo sustantivo con lo que has señalado, con tu diagnóstico de las circunstancias, que son además ahora circunstancias globales, siempre lo han sido, pero ahora lo son evidentemente, ¿no? Me refiero a que los problemas que afrontamos son de alcance mundial, de alcance global. En esas circunstancias, me parece que tu diagnóstico es en lo fundamental pertinente. Señalabas una suerte de trastorno, de profundo trastorno, en el sentido de un desorden, una dispersión, pero seguramente también trastorno en el sentido de
en el sentido de la salud, digamos, espiritual, ¿no? O sea, cuya expresión más evidente, creo, y que se percibió venir ya hace un buen tiempo, es lo que alguna gente llama nihilismo, es decir, la incapacidad generalizada, cada vez más, de creer en algo. Eh, Empezando por creer en una escala de valores que le dé sentido a la vida. Ya la Organización Mundial de la Salud ha señalado, no hace mucho, apenas la pandemia fue decreciendo en intensidad, el mayor problema de salud que va a enfrentar el mundo son problemas relativos justamente a los trastornos emotivos o de comportamiento y que en última instancia tienen que ver con esto, ¿no? Pero por otra parte, dado que la vida, no solo la vida humana, la vida en general es un permanente metabolismo, es decir, se sostiene en un intercambio ordenado, se entiende, con el mundo circundante, tenemos un grave problema llamado cambio climático, cuyas expresiones o cuyas manifestaciones son por demás visibles y preocupantes y como lo reporta la comunidad científica, con una intensidad cada vez mayor. Por tanto, efectivamente, creo que podemos hablar de una enfermedad, de graves trastornos, que claro, no son recientes, se han ido acumulando a lo largo aún de los siglos y que quizás los primeros síntomas aparecen justamente en relación con nosotros, quiero decir, con nuestro continente, con aquello que los europeos llamaron el descubrimiento de América y luego la conquista de América. Claro, ¿no? Esto produjo, como se sabe bien, en Europa y luego en el mundo entero, pues, dio inicio a un proceso eh, de crecimiento cada vez mayor, cada vez más ampliado de la producción y por tanto del consumo, ¿no? Que ahora ha alcanzado dimensiones, habría que decir, monstruosas, ¿no? Por tanto, el mundo padece de una enfermedad llamada desmesura. De hecho, sabrás tú, lo sabrán que nos escuchen, que para todos los pueblos esto era una enfermedad, porque el ideal de salud ha tenido que ver con el equilibrio, siempre con el equilibrio, con un equilibrio dinámico, ciertamente, pero la desmesura ha sido siempre vista como un peligro, como algo excepcional, que debería ser excepcional, y si no lo es, si pasa a ser la norma, ya viene a ser una enfermedad. Los griegos la llamaron hibris, y no hay nada contra lo que había que alertar en mayor medida que contra la hibris. Y eso ahora está entre nosotros como patrón de vida. Y eso, claro, requiere una curación, requiere una salida. Tú señalaste dos salidas. Una, desde los propios patrones que han producido esta hibris. Esa salida se llama revolución. Eh, ¿Qué se entiende por revolución? La construcción de un mundo nuevo, cancelando aquel en el que estamos. Y por tanto, la idea de revolución lleva consigo un patrón que implica algo así como una huida del mundo, la búsqueda de otro mundo, porque y la pretensión de cancelar este mundo aun cuando fuera remodelándolo por completo. Esa es la idea de la revolución, que es enteramente moderna. No ha existido en otros momentos de la historia. Aquí reparemos en que revolución no es lo mismo que insurgencia. En la misma tradición occidental, en los tiempos medievales, por ejemplo, había insurgencias, en los tiempos antiguos también, y hasta los teólogos cristianos concluyeron, muchos de ellos, en la legitimidad de la insurgencia. Pero el insurgente, aunque parezca curioso, no es un rebelde. El rebelde es el tirano.
porque hay un orden cósmico sancionado por el propio Dios cristiano, donde todo tiene una función y ocupa un lugar. Eh, Irse más allá de aquello es ponerse en rebeldía contra ese orden cósmico. Por tanto, el rebelde es el tirano. Y los insurgentes a lo que aspiraban era a reconstituir el orden. Era una lógica distinta a la de la revolución. Espero se me entienda, ¿no? Porque la revolución, lo reitero, a lo que apunta es a la construcción de un mundo nuevo, enteramente nuevo. Pero precisamente esa pretensión de remodelar el mundo a la medida del hombre es lo que ha conducido a la situación en la que estamos. Es decir, la época moderna es esencialmente revolucionaria, como bien lo señala un notable crítico del orden moderno capitalista como es Marx. Eh, Pondera el carácter revolucionario de la época moderna, de la burguesía y del capitalismo, en fin. Solo que él piensa que el ímpetu de esa revolución está disminuyendo y ahora quien tiene que tomar la posta es el proletariado, pero más o menos en esa lógica también. Ahora, tú señalaste una lógica alternativa. Eh, Creo que se resume en la palabra Pachacuti. ¿Qué es Pacha? La totalidad de lo que existe. ¿Y qué es Cuti? Cuti es algo así como una vuelta, podríamos decir revuelta. Es decir, que es Pachacuti, no una revolución, sino una revuelta. Pero esto tiene el sentido de algo así como que las cosas se han salido de medida, efectivamente. Algo ya se escapó de medida. Y entonces de lo que se trata es de una suerte de regeneración de una recarga de energías, ¿no? Por una suerte de vuelta a la matriz esta de vida que hace posible este metabolismo que sostiene la vida, que mencionábamos hace un momento, ¿no? Entonces eso es una mirada alternativa de, de cómo encauzar las energías sociales o los problemas sociales, y el Taquionco, y al que hiciste referencia también, tenía la lógica del Pachacuti, no de la revolución, efectivamente. Así es, Zenón. Desde la izquierda y desde ciertos movimientos sociales han planteado esta idea de revolución, de dar un cambio, un giro, tomando como referente a la lucha armada como el Ujú. portal o la herramienta. Y la idea es supuestamente partir de cero, pero lo que hemos visto en estos más de 100 años de estas ideas es que se han transformado en aventuras en las cuales han pretendido desde el interior mismo del sistema o desde afuera, pero que a la final siempre han sido un salto al vacío. Como lo dijera el propio Fidel Castro, cuando él llegó al poder, dijo que habían hecho un salto al vacío, en tanto no sabían cómo continuar, cómo ya una vez que habían alcanzado el poder, cómo hacer posible la construcción del socialismo. Entonces, todo esto es una visión desde querer borrar absolutamente todo para supuestamente empezar y construir otro mundo. Lo que hemos visto que ahora, hasta ahora, ha sido imposible, nadie lo ha logrado. En cambio, la otra idea es aquella en el sentido de que nosotros tenemos un legado, somos parte de un proceso construido en miles de años, que no es algo que ha surgido de la noche a la mañana, que hay una experiencia viva, que hay todo un conocimiento acumulado y que por lo tanto desde ahí podemos aprovisionarnos o podemos recoger, retomar y traerlo al presente. Entonces, no es la idea de que queremos regresar al pasado, sino que el pasado viene al presente, que es totalmente diferente. Y en este sentido, es la continuación de un proceso que lo tenemos que ver como una interrupción a estos 500 años y que podemos continuar, porque estamos, al menos
a un nivel epistémico, a un nivel ontológico, filosófico, teórico, lo conocemos, manejamos, aunque sean ciertos personajes, ciertos estudiosos, e investigadores intelectuales, lo que la conozcan, y que se podría comenzar a reenseñar, a reeducar, para que la gente nuevamente se guíe, se oriente por todos esos tipos de pensamientos y sentimientos, porque con la imposición especialmente del cristianismo, hoy han sido formateados todos nuestros hermanos y hermanas y se orientan desde esas categorías, de esos valores. Como consecuencia, pues ya no actúan, ya no responden, como por ejemplo a esta situación de la que hacía referencia del cambio climático, en la cual ya la Pachamama ya no es la madre tierra, ya es un objeto de consumo, es un objeto incluso al cual se le hace sí ciertas rituales, ceremonias, pero para pedir que les haga conocer dónde hay una mina, por ejemplo. ¿Para qué? Para explotarle, ¿para qué? Para hacerse ricos lo más pronto posible. Es decir, nuestra gente ha sido contaminada con esta idea que tú hacías referencia de lo que decías, esta desmesura. Entonces todos están atrapados en esta desmesura, en el deseo de simplemente hacerse ricos. Todos quieren plata, incluso la gente campesina, ¿no? La gente de comunidades, donde yo he podido observar en la gran mayoría, lo que quieren ahora es plata, quieren salir de la pobreza. Es entendible que quieran salir después de 15 años de pobreza, pero ahora ya no les interesa la cultura, la Pachamama, la identidad, simplemente todo eso es folclore, todo eso queda simplemente como un remanente, un referente aislado, pero lo de fondo es hacer el dinero. Su aspiración es máxima, es eso. Por eso que Ujú. se ven en ciertos lugares, como por ejemplo la basura está ahí, ya no les importa, no se preocupan. Eso implica de que ya no le ven como una madre a la que hay que cuidarla, honrarla, respetarla, sino simplemente es un objeto, otro más. Incluso diría yo que le ven como otra virgen, así como hay la Virgen María, entonces ahora la Pachamama es otra virgen a la cual se le hace pedidos para que te dé, básicamente te dé recursos económicos. Entonces, esa situación contradice o es diferente a aquella en la cual estamos planteando no esta idea de revolución, sino esta idea de continuidad, es decir, de partir de cosas concretas, reales, factibles, posibles, y no de lanzarnos al vacío a estas aventuras que no tienen pies ni cabeza y que por lo tanto simplemente lo que hacen es dar herramientas a la derecha, instrumentos a los grupos fascistas para utilizar como conceptos, como medios para atacar todo intento, toda propuesta de lograr algún nivel de cambio. Entonces, la izquierda más bien se ha convertido en un aliado de la derecha, se podría decir. La izquierda inconscientemente se ha convertido en ¿cómo diríamos?, más bien en sostener el sistema. En vez de que supuestamente lo que quieren es cambiarlo, pero lo que hacen es sostenerlo con una serie de reformas que ellos hacen, porque ya ni siquiera ahora se plantean la revolución, sino simplemente reformitas para acomodar el sistema, para que supuestamente hayan mejores condiciones de vida, mejorar los derechos humanos y cosas así. Lo que ha hecho es facilitar el capitalismo. Es decir, la derecha siempre le ha puesto en crisis y la izquierda ha evitado que se caiga, haciendo los reajustes, los reacomodos para, con ciertos derechos, que la gente pueda tener cierta satisfacción
y con eso no haya mayores deseos, sino simplemente que se resuelva lo inmediato y como consecuencia el capitalismo se ha ido fortificando, se ha ido puliendo con todos estos derechos, con todas estas formas en las cuales se han ido aplicando desde la izquierda para que el capitalismo más bien se haga cada vez más fuerte, más productivo. Es decir, ya no es tan explotado y como consecuencia que lleve esto a un proceso radical, sino que más bien se hacen las reformitas para que no sean tan explotados y como consecuencia el capitalismo pueda sostenerse y pueda pervivir y continuar. Entonces, estas prácticas yo comparto, sino de que estas visiones desde estas posiciones marxistas realmente han resultado contraproducentes, ¿no? En el caso de lo que hoy llamamos Perú, hemos visto cómo aprovechan el caso de Sendero Luminoso como pretexto para acusar y para poder nuevamente remontarse en el poder bajo la idea de que todos son senderistas de un lado o de otro lado, de una forma o de otra. Entonces, y así vemos en Colombia y en muchos países donde surgió la guerrilla, que simplemente fracasó y después ha servido para dar pretextos, para dar argumentos, elementos a los grupos fascistas, nazistas y toda la derecha para nuevamente retomar el poder y para profundizar y continuar con sus aspiraciones, ¿no? Y ahora, como decíamos, lanzarse contra todos bajo el argumento de que todos son izquierda, ¿no? Ahora, todos aquellos que son críticos son izquierda, ¿no? Entonces, de ahí que es importante en este tiempo también desmarcarse de la izquierda, ¿no? Desmarcarse de la idea esta de revolución y de la lucha armada y todas esas visiones, para más bien retomar, recuperar esta noción de vivir en la práctica, en el aquí y el ahora, sin esperar llegar al poder, sino ya comenzar a hacer eso que en terminología marxista se llama el hombre nuevo, ¿no? Simplemente que ya tenemos que estar siendo, existiendo, viviendo en este momento, en esta situación en la que nos encontremos cada uno de nosotros. Entonces, me parece que esta sería la propuesta más viable de impulsar, de motivar desde una visión eh, que no es guerrerista, que no es violentista, sino simplemente de conciencia en donde nuestra gente comprenda y comience a revivir las prácticas, empezando por la espiritualidad, porque esa es la parte central, fundamental, y la más compleja. En mi caso personal, yo he podido ver que a algunas comunidades, a alguna gente de las poblaciones llamadas indígenas, se le puede hablar de cuestiones de cambios políticos, de cambios económicos, de cambios sociales, etcétera, pero cuando se les topa el cambio espiritual, ya no tienen motivación o digamos ya no aceptan, ¿no? Al caso que, por decirles algo, alguna vez yo le decía a un grupo que es importante retomar nuestras prácticas, nuestra relación con la divinidad, con Pachacama, con Pachamama y todo eso. Y una mujer me, me paró, digamos así, y me dijo, mire compañero, ahora nosotros creemos en el Dios del cielo, en ese Señor que está arriba. Entonces, eso es un ejemplo en donde eh, ya todos están cristianizados, están convencidos, han sido convertidos y por ahí es la parte que habría que acentuar para poder lograr otros cambios en otros planos. Ujú. Sí, bueno, hablas de cambios. El cambio es constitutivo de la realidad. La realidad existe en tanto cambia. No hay nada estático, eso es una constatación básica, ¿no? Pero no por ello menos importante, decisiva, ¿no?
Y sí, ciertamente, las cosas han ido en tal dirección que sin duda creo que estamos en circunstancias eh, bastante oscuras, ¿no? En todo sentido. Eh, y hay, como señalábamos hace un momento, una suerte de desesperanza también entre la gente, pero al mismo tiempo aparecen señales de, por lo menos, de búsqueda de otros horizontes, de horizontes alternativos, al interior de la propia cristiandad. Es el caso, por ejemplo, del Papa fallecido, el Papa Francisco, ¿no? Es la primera vez que un Papa elige el nombre Francisco, era Francisco I. Es claro que lo ha elegido en referencia a San Francisco de Asís, un cristiano, digamos, poco ortodoxo, porque nada más recordemos que decía hermano sol, hermana luna, hermano lobo, eso no es muy ortodoxo, en términos cristianos. Sí es muy reconocible para cualquiera que tenga una sensibilidad, digamos, animista, es decir, que una sensibilidad para la cual todo lo existente tiene la condición de lo viviente, de lo sapiente, ¿no? De un agente, que ha sido una sensibilidad universal, digamos, de paso. Yo diría la única sensibilidad que ha sido universal, es decir, católica, porque el término católico viene del griego católicos, que significa universal. Y si ha habido alguna espiritualidad, sacralidad, religiosidad de alcance universal que estuvo en todas partes, en Siberia, entre los celtas, en los pueblos amerindios, en los pueblos del África, etcétera, ha sido esta que acabo de mencionar, el animismo, ¿no? Y acabo de mencionar también a un papa que emite una señal diferente a sus antecesores que proscribieron el animismo y más bien reivindica a un cristiano animista, porque eso fue Francisco, ¿no? Desde esa lógica en la que todo lo existente tiene la condición de agente, de sapiente, de viviente, la vida se entiende de otra manera. La vida se entiende como convivencia. Una convivencia además en la que hay que guardar ciertos equilibrios, claro, y la vida se renueva. En esa lógica no se trata de buscar el hombre nuevo, eso, ni un nuevo mundo, ¿no? Como aparece, decía, en la lógica de la revolución, que con ello manifiesta una mala conciencia con respecto al mundo en el que estamos, similar a la del cristianismo ortodoxo, que también está prometiendo otro mundo, porque igualmente tiene una mala conciencia para con el mundo en el que estamos. En esta otra lógica, no se trata de buscar al hombre nuevo, sino que el hombre se renueve, que la tierra se renueve igualmente. De lo que se trata es de eh, reconciliarnos con el mundo en el que estamos, que dejemos de agredirnos. El mundo deseable no es otro mundo, es este mismo en el que estamos, porque no hay otro. Y lo que tenemos que hacer es, reitero, reconciliarnos con este mundo, dejar de agredirlo, reconciliarnos con el otro, con nuestro hermano, dejar de agredirlo igual, dejar de considerarlo un socio, porque eso es lo que, así es como se ve al otro en el mundo moderno. La convivencia en el mundo moderno se llama, el espacio de la convivencia se llama sociedad y por tanto el otro es mi socio, no es mi hermano. Y con el socio me entiendo en una lógica de costo-beneficio. Con el hermano no, con el hermano se es generoso, con el hermano hay una relación fraternal. Esta sensibilidad, que insisto, ha sido universal, sigue siendo universal porque aún soterrada se encuentra, está sosteniendo incluso el mundo contemporáneo. Tiene esa otra lógica, la lógica más bien de la comunidad. Ahora, en las izquierdas, mencionabas lo de las izquierdas. Digo las izquierdas porque es una cosa plural. La izquierda no existe.
como tampoco existe la derecha o no existe el cristianismo. Hay cristianismos y cristianismos, con las izquierdas también. Hay izquierdas comunitarias, digamos, con una orientación más comunitaria en esta lógica de la fraternidad. Esas izquierdas ya aparecieron con la Revolución Francesa y retando a la propia Revolución Francesa desde su interior, porque recordemos que las banderas iniciales en la Ilustración, en la Revolución Francesa, son libertad e igualdad, que son funcionales a una lógica societaria. Pero aparece luego, habrá que ver de dónde apareció la tercera consigna, fraternidad. Esa no encaja en una lógica societaria. Eh, la consigna de fraternidad eh, anuncia una sensibilidad comunitaria que aparece ya entonces. Y en las izquierdas está también. Pero hay esto con las izquierdas, que si bien es cierto, hay sensibilidades y lógicas digamos, comunitarias, eh, que van en dirección de la fraternidad como base de la convivencia, están también estas otras lógicas societarias, y por esto es que se habla de socialismo. El socialismo es un producto enteramente moderno, el comunitarismo no, la lógica comunal es antiquísima, el socialismo es enteramente moderno y también remite a la lógica del diseño social, de la ingeniería social, en fin, y del otro como un socio, ¿no? Con el cual entenderse en términos contractuales. Y hay un problema con la lógica contractual que está a la base de la sociedad moderna, y es que solo pueden contratar los que son iguales, libres, por esto es que igualdad y libertad si encajan, pues un contrato hecho con una pistola en la 100 no es válido, como tampoco es válido un contrato hecho con alguien que no es mi igual, ¿no? Entonces son dos condiciones ahí básicas. Pero la otra es, obviamente, se diría ahí, que el contratante sea, pues, que exista ahora, que me sea contemporáneo. No entran dentro de ese contrato ni los antepasados ni las futuras generaciones. ¿Cómo las futuras generaciones pueden ser parte del contrato? No son pueden ser parte contratante. Y por esto nosotros, en esa lógica, no tenemos ninguna obligación con las futuras generaciones. No tenemos la obligación de dejarles un mundo habitable, no, porque no son parte del contrato. Como tampoco son parte del contrato especies que no son humanas. Yo cómo voy a contratar con los animales, con los árboles o con las montañas. Eso no entra en la lógica societaria. Sí entra en la lógica fraternal, en la lógica comunitaria. En las comunidades ancestrales hacen parte de la comunidad no solamente mis parientes humanos, las montañas también. Yo recuerdo claramente a mis padres refiriéndose a las montañas en términos de abuelo, abuela y relacionándose con ellas en esos términos. Esa es otra lógica. Ahora, pueden haber izquierdas, llámesele como se le llame. En esta lógica, yo creo que sí, hay una tradición también en esa dirección. Lo que pasa es que las izquierdas tienen que reformularse, tienen que revisar sus fundamentos a la vista de lo que tú has señalado, los resultados alcanzados, ¿no? Esa es tarea de todos. El mundo en el que estamos nos exige a todos revisar los fundamentos de nuestra existencia, de nuestra coexistencia, ¿no? Y allí, otra vez, la cuestión espiritual, estoy de acuerdo contigo, es fundamental. Es fundamental, siempre lo ha sido. Eh, el modo como se entiende la sacralidad define todo lo demás, aun cuando fuera por ausencia, como en el nihilismo moderno. No es como con estos agujeros negros que hay en el universo, son los que más fuerza gravitatoria tienen. Entonces, la muerte de Dios, que se supone caracteriza a la era moderna, gravita sobre el mundo moderno y está produciendo este sinsentido. Pero la salida, por tanto, como tú lo has señalado también, tiene que ver con el ejercicio de la espiritualidad. El tema es que de la enorme herencia dejada por la humanidad, qué tipos
de espiritualidad, de religiosidad o de sacralidad se acomodan mejor con una convivencia global, convivencia del universo, por tanto, y una convivencia en la que además tienen que intervenir los seres no humanos. Hay ciertas manifestaciones de sacralidad que no son muy favorables a esto último, aun cuando contienen, como mencioné el caso de Francisco en la tradición cristiana, elementos que se pueden igual reivindicar. A mí me parece evidente que las sacralidades vinculadas a esta sensibilidad animista son las que mejor pueden sostener procesos de regeneración de la vida universalizables, porque este es el tema. En este momento, cualquier salida ya no puede ser una salida particular, tiene que ser una salida universalizable, es decir, que se puede extender y de la que pueden participar todos. Y eso es lo que hay que evaluar. Otra cosa, Zenón, que me parece importante anotar en esta conversación es que otro de los errores que se ha cometido eh, en relación a estas visiones de revolución, de hombre nuevo, hay otro argumento que utiliza, la idea de sincretismo o de mestizaje. Es decir, supuestamente se ha producido una especie de unión o de relación o de confluencia entre las visiones andinas, en este caso las nuestras, y las occidentales, lo cual ha llevado a esta idea de que supuestamente está perviviendo nuestra cultura en estas formas sincréticas. Pero desde Ujú, nuestro punto de vista es al contrario. Lo que se está produciendo es una colonización, una neocolonización y recolonización ujú, bajo estas ideas de que supuestamente así está resistiendo. Quizás en una primera etapa hubo una resistencia en ese sentido al desplazarse o al introducir ciertas prácticas para tratar de mantener por debajo, para alimentar la cultura propia. Pero en el tiempo eso ya desapareció. Es decir, lo que fue en una primera instancia un ropaje para poder mantener las tradiciones frente a la imposición o incluso al castigo que se establecía a quienes practiquen. Entonces se disfrazaban o hacían unos ciertos reemplazos para poder continuar. Pero en el proceso de estos 500 años, eso ya terminó en una nueva forma de colonización. Es decir, ujú, ya fue acentuándose cada vez más y ya se convirtió en una práctica, en algo que ya después fue asimilado, fue incorporado y ya quedó lo demás simplemente como una máscara que en la cual queda más bien como disfraz lo andino, porque ya el condumio ya es lo monárquico, lo occidental, lo europeo. Entonces, en este sentido, me parece que otro de los elementos que hay que llamar la atención es a estas ideas, ¿no?, de sincretismo, de mestizaje, y especialmente estas cuando nos hacen referencia a que la diferencia entre nosotros es por el color de la piel. Es decir, ujú, hoy llegamos al extremo de que vemos a las personas y a partir de su fenotipo les clasificamos como que son indígenas o que son blancos o que son mestizos o que son negros, lo cual es una visión racista, ¿no? Es partir o creer que la diferencia de los seres humanos tiene que ver por el color de la piel, cuando lo que diferencia es el tipo de conciencia, el tipo de percepción de la realidad, la forma de vivir y de existir. Y eso es lo que nos puede determinar nuestra característica personal. Incluso ujú. habría que ir a entenderle esto a partir de que es la madre tierra la que nos hace, la que nos constituye, la que nos determina. Ya la misma, incluso la misma ciencia actual
cuando cuestiona a la visión darwinista de la evolución de las especies por sí mismas y ahora se plantea de que es el medio ambiente el que hace a las especies, la que les va dando las nuevas condiciones. Por lo tanto, nosotros también somos otra especie y quien nos va configurando es el medio ambiente, es la madre tierra. Por lo tanto, nosotros no somos, estamos siguiendo la evolución por ser blancos o indígenas o negros, sino por la relación que nosotros tenemos con un determinado espacio geográfico, con una realidad específica en la cual varía, por ejemplo, la relación con el sol. No es el mismo sol de los Andes que el sol del África o el sol de Europa. Y lo mismo podríamos hablar del agua, etcétera. Entonces, por eso esas condiciones medioambientales son las que generan la variedad de especies y eso nos constituye, eso nos hace. ¿Qué quiere decir? Nuestro cuerpo lo sabe. Nuestro cuerpo que se alimenta todos los días y que vive de esta información que le entrega la Madre Tierra en cada región, la constituye. Pero en nuestro caso, nuestra cabeza está en otro lado. Hay una disociación entre nuestros pensamientos y nuestro cuerpo y nuestro corazón. Entonces, tenemos que reunificar y lograr esa unificación para vivir la realidad que está aquí y no la idea de querer pretender ser europeos o norteamericanos o tibetanos o qué sé yo, como ahora muchos buscan irse para afuera cuando están aquí, cuando la vida nos ha puesto en una realidad concreta y ese es el desafío de poder enraizarnos, de poder fructificar, de poder florecer en esta realidad concreta en la cual estamos viviendo día a día. Y bueno, has dicho nuevamente varias cosas muy interesantes, ¿no? Respecto al mestizaje, a ver, eh, ¿de dónde viene la idea del mestizaje? Eh, si hacemos un recuento de la historia de las ideas en América Latina, viene del sector criollo, viene del sector criollo, que padece de un grave problema existencial, el no poder eh, identificarse, el sentimiento de carencia de identidad, ¿no? Y entonces, una categoría que vino al uso es la categoría del mestizaje, ¿no? En su versión más clásica la propone Vasconcelos en México. Incluso le da un carácter superlativo, habla de la raza cósmica, en fin, ¿no? Que se estaría gestando en América. Pero México también, Samuel Ramos, Leopoldo Sea, por aquí Víctor Andrés Belaúnde, José de la Riva Agüero, que incluso eligen el prototipo del mestizo que sería el Inca Garcilaso, ¿no? Por contraste con el indio Guamampoma, digamos, ¿no? Que hasta escribe mal, según ellos, escribe como un bárbaro, etcétera, ¿no? Eh, pero a ver, ¿cómo funciona la vida, ¿no? Nosotros mismos, para continuar viviendo, en algún momento hemos tenido que desayunar, en algún momento almorzaremos y así, ¿no? ¿Y qué pasa allí? Ocurre este metabolismo del que hablaba hace un momento. Ahora mismo está ocurriendo. Si continuamos hablando es porque respiro. Respiro. Y este aire lo están produciendo los árboles que estoy viendo ahí enfrente. Y los árboles producen aquello por efecto de la luz solar que produce la clorofila, etcétera. Es decir, todo está conectado con todo en esta suerte de metabolismo universal. Por tanto, lo que caracteriza a la vida es, llamémoslo, la asimilación, ¿no? Hay un plato por acá bastante popular, se llama arroz chaufa. Y entonces vamos a suponer voy a almorzar un buen plato de arroz chaufa. Voy a asimilar lo que estoy ingiriendo. No es que mis tejidos van a pasar a tener la textura del arroz o el color del arroz. No, no, no. Se van a asimilar a mi organismo, ¿no?
Así funcionan las culturas, las entidades colectivas, asimilando siempre nuevos elementos, pero haciendo los suyos. La asimilación, a diferencia de la intoxicación, es hacer suyo lo que inicialmente puede haber sido extraño. Y siempre es así, como con el aire y todo aquello que podemos identificar, ¿no? Rodolfo Kusch, un gran pensador argentino que pensó con Honduras desde el mundo de los pueblos indígenas, de los sectores populares, hablaba de fagocitación, de este proceso al que yo he llamado asimilación. Otro gran pensador aquí en el Perú, y llamado Gamaliel Churata, decía lo mismo, con una peculiaridad. Los pueblos amerindios mostraron siempre una predisposición a la fagocitación o a la asimilación, a diferencia de los que llegaban de Europa. Y esto por una razón muy sencilla, porque los que llegaban de Europa venían, hace un rato dijimos, tomándote la palabra, que la clave de sentido, digamos, lo provee la sacralidad. Y ellos venían premunidos de una sacralidad excluyente, la idea del Dios verdadero. Hay un Dios verdadero, por tanto, los demás deben desaparecer, tienen que ser extirpados, porque no son dioses, son demonios en todo caso, o son fantasías, ¿no? Aquí la sacralidad era, y esto tiene que ver además con que lo sagrado está fuera del mundo. A Dios no lo confundas con el mundo. Lo sagrado se llama Dios y el mundo es profano y profanable. En la sacralidad de los pueblos amerindios, de todos ellos, lo sagrado es intrínseco al mundo. La montaña es sagrada, el árbol es sagrado, el río es sagrado, todo lo existente es manifestación de lo sagrado y por tanto es plural, porque la manifestación de lo sagrado es siempre plural. Y por esta razón, lo sagrado andino, por ejemplo, o andino amazónico, siempre fue plural. Pachamama es como una noción fractal. Pachamama es la totalidad, pero también Pachamama es aquello, esto otro, etcétera, ¿no? Esto hizo que, o era manifestación seguramente, de una sensibilidad de los pueblos amerindios muy favorable a la diversidad. Muy favorable a la diversidad, no me voy a detener en este punto, pero digamos en el espacio andino, se han contado más de 4.000 variedades de papa, por dar una muestra de este cariño por la diversidad, de cómo deliberadamente se crió y se continúa criando la diversidad. Estos muros incas donde no hay dos piedras iguales, cada una es diferente a propósito y desde esa diferencia encajan entre sí, es otra manifestación de este cariño por la diversidad. Entonces, eh, el gran problema del mundo en el que estamos, de esta hibris, de esta desmesura que empezamos mencionando, es que le pasa factura a la diversidad. Vivimos, como tú has señalado también, una pérdida pavorosa de diversidad, claro. Y ahora comprendemos que esa diversidad es riqueza. Y por tanto, lo que necesitamos es una forma de vida, una sensibilidad que aprecie la diversidad y la cultive deliberadamente. Si no, no hay salida para los problemas que estamos enfrentando, ¿no? Y también por este lado, me parece que la herencia efectivamente de, de nuestros pueblos requiere ser revalorada y puesta en discusión. Como un modo de discutir los problemas que estamos enfrentando en este momento en el mundo, ¿no? Muy bien, para terminar, pues para que no nos alarguemos mucho y podamos Ujú. hacer otras conversaciones, pues hay tanto que hablar y conversar, compartir con Zenón. Lo último que quisiera hacer referencia a lo que tú has dicho, ¿no? A esta idea de que a la sacralidad se le envió afuera, se le envió al más allá, a algo sobrenatural.
y exacto. que como consecuencia, pues ese personaje ni siquiera es una mujer, es un hombre, y no es un hombre cualquiera, es un hombre blanco. Y eso nos da la dimensión, ¿no? De cómo se le sacó a la divinidad y como consecuencia se desacralizó la madre tierra, pues necesitaban explotarla, dominarla, y era Ujú, necesario crear un sentido de la divinidad como un ente aparte, afuera, y que sea el creador, ¿no? Que es alguien que ha creado desde el otro lado, desde el cielo, desde el más allá. Y como consecuencia, pues esto condujo a la aparición de la propiedad privada, del derecho, de los grandes ejércitos para la conquista de la madre tierra, que ya estaba desacralizada, ya no era sagrada. Y así se empezó este proceso que empezó desde Mesopotamia y que nos ha llevado a la actual situación del cambio climático que hacías referencia. En este sentido, es fundamental bajar nuevamente a la divinidad aquí y ahora, bajar a la sacralidad, a nuestro mundo, ¿no? A nuestra realidad, para ujú, ver todo como sagrado, es decir, ujú, todo lo existente, todo cuanto nos rodea, desde una hoja de papel, desde nuestro celular, desde nuestro computador, todo como sagrado, en el sentido de que eso implica una relación de respeto, de cuidado, de ujú, atención, de amor. Eso es la sacralidad, en el sentido de ujú, que somos protectores, somos guardianes de todo cuanto existe. Y por lo tanto rendimos homenaje, le agradecemos, le celebramos, le festejamos porque nos dan la vida, porque nos permiten, nos ayudan a seguir existiendo. Entonces es ujú, una sacralidad en el sentido del respeto, de la ayuda mutua, del ujú, compromiso. Y por lo ujú, tanto, esa es una visión en donde entendemos que todos los seres proveen vida, dan vida, y eso es divino. Divino es que da vida. Y todos estos seres, el sol, la luna, los mares, dan vida, nos sostienen, nos permiten existir. Entonces, estos seres que contienen, sostienen y mantienen y entretienen la vida es lo sagrado. Entonces, de esta manera, recuperar esa visión de que Dios, como se entendía en las formas primarias, esta palabra, como tú sabes, viene del proto-indoeuropeo, que quería decir brillar, cielo. Entonces, ¿qué era Dios antiguamente? Los seres que dan vida. ¿Quién dan vida en el cielo? Los que brillan, el sol, la luna, las estrellas. Y después le resignificaron y le cambiaron a Dios por un hombre y le sacaron afuera en el más allá. Entonces, tenemos que bajar nuevamente a la divinidad para vivir la espiritualidad en este tiempo, aquí, ahora, en toda forma y en todo lugar, y con eso salir de las religiones monoteístas, ¿no? En este sentido, retomar la espiritualidad y salir de las religiones. Bueno, lo que acabas de señalar en el sentido de que lo que se requiere es un reencantamiento eh, del mundo y de la vida, es crucial. Y lo dice alguien muy atendible, quizá el mayor historiador del siglo XX, Arnold Toynbee, que tiene una obra monumental, Estudio de la Historia, ¿no? Y tiene la virtud como gran historiador de apreciar la experiencia humana en grandes ciclos, que además él muestra, es otra cosa que ha estado implícita en nuestra conversación, son pues movimientos como pendulares, digamos, helicoidales, ¿no? Estamos viviendo un extremo del péndulo, seguramente, si no hay una catástrofe mayor, claro, viviremos y hay señales de aquello, también un movimiento en sentido contrario, que esperemos que sea de reconocimiento de la sacralidad de todo lo existente. Y lo dice Arnold Toynbee, evaluando en esos términos la historia, dice que no encuentra salida para el entrampamiento al que está conduciendo la hegemonía occidental, que un reencantamiento del mundo. Y eso, dice él, va por el lado de la vuelta del animismo.
Y porque además sabe Toynbee lo que hemos dicho hace un momento, que el animismo tiene la capacidad de ser universal, ya lo probó. Es una sensibilidad que ha sido universal, es universalizable. Eh, y cierto, lo sagrado es en lo fundamental el reconocimiento de que estamos circundados, sostenidos por el misterio. ¿Y cómo no reconocerlo? Por ejemplo, todo el tiempo, en todo el tiempo en el que hemos estado hablando, ahí está con nosotros, en nosotros, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? No sabemos lo que sea. Hasta ahora no sabemos lo que sea. Preguntémosle a cualquier físico qué es el tiempo y verán que en última instancia les va a decir es un misterio. Y entonces el misterio sostiene la vida. El reconocimiento de ello, que es un antídoto contra la hibris, contra la desmesura, es la primera condición de una experiencia genuina de lo sagrado, claro. Y además implica, si reconozco que estoy circundado y sostenido por el asombro, ¿qué cabe ante el asombro, ante aquello que es asombroso? Respeto, cariño, aprecio, efectivamente. Y si reconocemos que todo lo existente está sostenido por aquello asombroso, asumimos que es digno de aprecio, de cariño, de respeto. Sí, efectivamente. Y esto tal vez fue una de las cosas que las izquierdas, por lo menos en su versión hegemónica cientifista, menospreciaron. Y ha sido una grave carencia que, por ejemplo, un lúcido izquierdista y marxista peruano como Mariátegui lo supo siempre. Y Mariátegui sostuvo siempre que el socialismo tenía la condición de una religión, lo dice explícitamente, de un mito, y que no hay salidas sin recuperar esa dimensión metafísica de la experiencia humana. En un artículo suyo que titula El hombre y el mito, dice eso, que el hombre es un animal metafísico. Eso le faltó a las izquierdas, ¿no? Y eso le falta al hombre contemporáneo. Así es, efectivamente, salir del racionalismo, ¿no? Sería porque nos condujeron a una visión cientificista, Cientifista, la mecanista. pretensión de poder administrarlo, manejarlo todo. Así es. Bien, querido Zenón, agradecerte por esta conversación. No, con mucho gusto, Esperamos Nahuel. más adelante podamos continuar y con esto ir cumpliendo la profecía, ¿no? Porque nos dejaron como tarea justamente a esta generación hacer posible el Pachacute y nosotros somos los que estamos después de 500 años siendo los que tenemos que hacer posible esta transformación para renovarnos, ¿no? Eso hay que Claro clarificar. que sí. Muy bien, un abrazo, Zenón. Gracias y Igualmente, seguimos saludos. levantando el Taqui Oncoy. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos.